El nuevo liderazgo. Tus virtudes y competencias puestas en juego para convertirte en un verdadero conductor. Una hora junto a tus entrenadores personales, Martín Cañeque y Daniel Martínez, para cambiar el enfoque, generar mejores relaciones y conocer todos los secretos para formar un gran equipo. Buenas tardes a todos. Hoy es viernes, nuevamente acá en el Nuevo Liderazgo. Hoy con un programa especial. Vamos a estar trabajando un tema que me gusta, hacía tiempo que tenía ganas de tratarlo y hoy me parece que es el día indicado, ¿no? El rol de recursos humanos en distintos ámbitos, ¿no? Hoy vamos a contar con una persona con una larga trayectoria, un colega con una larga trayectoria en el ámbito privado y con otra colega que tiene una larga trayectoria en el ámbito privado y en el público, con lo cual vamos a poder pensar el rol de recursos humanos y cómo en los distintos ámbitos tenemos que enfrentarnos a dificultades siempre y cómo un área tan vapuleada vapuleada en el sentido de cómo es vista dentro de las organizaciones, ¿no? No siempre es el área estrella. ¿Cómo hacen para implementar prácticas de recursos humanos en distintos tipos de empresas? Les recuerdo que mañana sábado a las 11 el programa se repite en nmmiami.com, la radio de negocios de la Florida. Y por otra parte les quiero recordar que estamos haciendo la promoción del voucher de Sushi Club. Para eso tienen que llamar al 5031 3043. Estamos entregándole el voucher de Sushi Club a aquella persona que hace la pregunta más desafiante, más interesante para nuestros invitados. ¿Sí? Ahí la veo a María Rosa, a los dos los veo que tienen ganas de hacer la pregunta. ¿Cómo? No podemos llamar nosotros. Claro, no porque ustedes tienen que responderla, pero el programa que viene pueden hacerlo. El programa que viene, Cambiamos el rol. Ya se ponen, la semana que viene, a las 12 del mediodía, se ponen esperando ahí a ver qué pregunta pueden hacer para ganarse el voucher de Sushi Club. Okay. Así que, bueno, siempre explotan los teléfonos con las preguntas, elegimos las que nos parece más desafiante. Así que, bueno, prepárense porque se viene, ¿eh? No saben cómo se crean por ese voucher, hacen cualquier cosa. Bueno, vamos a empezar hablando con María Rosana Molinos. Ella es directora de Recursos Humanos en la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Vicente López. ¿Qué tal, María Rosana? ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, todo bien. Un gusto para mí también. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. La verdad que hubo una alegría. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de tener en el programa alguien de recursos humanos de una institución pública, así que me estoy dando ese gusto hoy con vos. Y bueno, me gustaría que me cuentes un poquito brevemente, ¿no? Porque tenés una trayectoria que podemos hacer todo el programa para que me cuentes, ¿no? Has pasado por un montón de empresas líderes en el área de recursos humanos y has pasado también por instituciones públicas. Contame cómo llegaste a esta última posición en la municipalidad de Vicente López. Bueno, mira, la cuestión, yo ya había estado muchísimos años, toda mi carrera en el ámbito privado. Surgió la posibilidad del ámbito público, no lo había experimentado y la verdad que tomé la decisión de tomar la posición porque era un poco lo que vos decís recién, tenía mucha curiosidad de cómo poder liderar y gestionar los recursos humanos en una empresa pública. Hay como una fantasía, hay mucho mito en esto también, y entonces dije, bueno, aceptemos el desafío, veamos lo que podamos hacer, y bueno, a partir de ahí empecé sin saber nada, ni de tema de salud, ni cómo trabajar recursos humanos en el ámbito público. Así que así empecé, lo tomé como un desafío más. Un desafío, ¿no? Porque
uno puede tener la curiosidad, yo tengo la curiosidad, pero yo no soy más cobarde que vos, o sea, no me animé. No tuve la oportunidad tampoco, pero la verdad que lo hubiera pensado 2 veces, porque, como decíamos antes, a veces cuesta implementar políticas de recursos humanos en empresas medianas, en empresas multinacionales. Nosotros lo vemos muchísimo cuando trabajamos con las empresas. Y uno dice, en el ámbito público, recursos humanos, que uno, la empresa, viste, Juan Pablo después nos contará su experiencia, pero dice, bueno, una pyme nacional, manejar, viste, es un desafío. Bueno, contanos entonces este desafío, ¿no? ¿Cuál es el rol del área de recursos humanos en una organización pública? El rol de recursos humanos en una organización pública no difiere mucho del rol que podés tener en una organización privada o en una ONG. Imagínate en una ONG también la posibilidad. El rol es el mismo, la función es exactamente la misma. Los perfiles por ahí son diferentes, la cultura es súper diferente. Pero como te decía recién, la verdad que cuando yo tomé el desafío traté de sacarme todos los mitos y todas estas cuestiones de es difícil. También hay como una desvalorización de los colaboradores de la función pública, con qué te vas a encontrar. Y la verdad que lo que traté de hacer es de dejar todo esto de lado y poner mi cabeza como profesional de recursos humanos buscando cómo podía yo desde mi lugar ayudar o colaborar en el objetivo, digamos. Nosotros cuando trabajás en un lugar privado tenés un objetivo de negocio bien claro. En el ámbito público tenés que encontrar exactamente cuál es el objetivo, que no es más que el bienestar, ¿sí? Cuando uno piensa en una política pública, lo que tenés que estar pensando es cómo el Estado tiene que hacerse cargo de algunas acciones o de algunas áreas, como la salud, la educación, la previsión social. Y bueno, ese es tu negocio, es decir, cómo hacer que los recursos humanos que trabajan en este lugar tengan esta orientación para su tarea. Cuando vos le das una clara orientación de la tarea, comprendiendo bien cuál es la cultura y hacia dónde quiere ir una cultura, digamos, de proactividad, de atención. Acá no tenemos atención al cliente, pero nuestros clientes, ¿quiénes son? Son los vecinos o los ciudadanos que van a tomar un servicio de salud y tienen que tener el mejor servicio de salud que necesiten. Entonces me parece que el primer trabajo fue empezar a mover a la gente de una cultura de, bueno, estoy acá, veo lo que hago más o menos, a, no, tengo que tener una actitud proactiva, tengo que tener un perfil diferente, y esto lo fuimos acomodando, te diría, con las herramientas que tenemos los de recursos humanos, beneficios, herramienta de trabajamos potencial y hacíamos desempeño todos los años, digamos, como que, y fomentando también el diálogo para trabajar el rol de los líderes, ¿sí? No es lo mismo en una empresa pública que en una privada, ¿no? Y más en un sistema de salud. Sí, me imagino. ¿Cómo, vos hablaste de la cultura, ¿no? ¿Esta posición ya se venía desarrollando un área de recursos humanos? ¿Es una posición nueva? Mira, cuando yo ingresé existía el rol de recursos humanos, pero el rol estaba totalmente asociado a la administración, ¿no? Lo que nosotros llamamos la parte de administración, liquidación de sueldos, vacaciones, bueno, toda la parte hard podríamos llegar a pensar. La intención no era una dirección, bueno, en el ámbito público tienen nombres diferentes, ¿no? Pero bueno, la idea era que eso formara parte pero que fuera una gestión más amplia de recursos humanos, que recursos humanos empezara a estar en la mesa chica. ¿Viste cuando decimos la mesa chica en una empresa privada? Bueno, que recursos humanos empezamos a estar en la mesa chica, es decir, hasta que no había, por ejemplo, no había presupuesto de recursos humanos anual. Entonces, bueno, empezamos a hacer un presupuesto de recursos humanos, es decir, por más que vos estés en un ámbito público, hay un presupuesto que se tiene que asignar, vos tenés que prever los recursos humanos que vas a necesitar, cómo los vas a contratar, cuáles son los perfiles que vas a traer,
también hacia dónde querés ir con esta organización. ¿Quedarte donde estás o estás buscando un upgrade y una transformación cultural, que era lo que estábamos buscando? Entonces había que acompañar todo eso. ¿Y cuál fue cuando te contratan, no? ¿Cuál es el pedido? ¿Qué es lo que esperan, no? Mira, te dicen, yo tengo una administración de personal. ¿Qué es lo que esperaban de vos? ¿Sí? Mira, ¿Continuar con eso? ¿Era una administración que tenía un proyecto de cambio distinto? ¿Cuál fue el proyecto? Mira, al principio, digamos, para que vos le puedas decir a alguien de recursos humanos qué es lo que querés que haga, tenés también que tener un proyecto y tenés que tener en la cabeza qué le vas a pedir. Si no sabés, es difícil poder pedir a veces, porque no pedís correctamente. Entonces, al principio lo que yo hice fue, primero, cuando llegué a la posición, es ver qué era lo que había, y yo hice una propuesta. Es decir, bueno, esto es lo que hay, ¿qué más o menos funciona bien? Viste, cuando hay procesos que funcionan bien, es mejor no tocarlos por un tiempo, mientras empezás a trabajar y a generar cosas nuevas. Así que lo que hice fue presentar un proyecto, es decir, yo quisiera hacer esto, dije. Ajá. Y a partir de ahí empecé, teniendo lo otro, ajustando muchas cosas de los otros procesos, y después con una propuesta. A partir de ahí fue. Y cuando haces esta propuesta, ¿no? ¿A quién se la haces? ¿Quién sería tu superior? Mira, yo tenía un doble reporte. Yo tenía un doble reporte, un reporte funcional, como podemos pensar en una empresa privada, que era el director del hospital cuando yo ingresé. Imagínate que yo tenía de jefe un urólogo, creo que era. Digamos que era una persona que venía totalmente de la rama de la medicina, que de recursos humanos no entendía nada. Y es más, le molestaba el tema, me tiraba los temas como solucionalos, no quiero saber, no me preguntes. Y después tenía un reporte con el secretario de Recursos Humanos, con el que tenía obviamente el compartir esta propuesta que yo había hecho, y dado que la municipalidad tenía herramientas de recursos humanos soft, como yo te estoy diciendo, bueno, acoplarme a esas herramientas y ver cómo poder tomarlas para implementarlas ahí. Ese era mi doble reporte. O sea que tenías, por un lado, un colega, ¿sí?, de recursos humanos, que cuando vos le hacías, porque me imagino que al urólogo le planteabas evaluación de potencial y te miraba con una cara, ¿no? Por un lado tenías un colega de recursos humanos que sí era un interlocutor válido, bueno, no sé, me parece por lo que vos decís, y por otro lado, el director del hospital, que bueno, es especialista sanitario, digamos, pero que de recursos humanos nada. ¿Cómo fue convencerlo a él especialmente de que estas propuestas iban a beneficiarlo en algo? Mira, a ver, lo primero que hice fue tratar de conocer cómo pensaba. A ver, por dónde iba su cabeza, ¿no? Tuve que aprender mucho de estos perfiles para ver cuál era su forma de pensar, ¿no? Por dónde podía entrar yo con la situación. Y creo que la forma que tuve fue empezar a mostrarle números, digamos. Este señor no tenía, yo empecé a hacer reportes mensuales de indicadores de recursos humanos, ¿sí?, asociadas con el presupuesto. Él no sabía, por ejemplo, cuánta gente teníamos, no sabía cuántas especialidades teníamos, cuántos había en cada posición. Entonces, con todo este tema de poder acercarle toda esta información, que a él después le servía muchísimo para poder plantarse en ámbitos superiores y tomar decisiones, empecé como a ganarme un lugarcito. Y a partir de ahí, entonces sí, después pude avanzar con otras propuestas, porque al principio, como decís vos, era hablarle en chino básico, digamos. Así que empecé así, digamos. Es muy interesante esto que vos decís, ¿no? Porque a veces desde recursos humanos, yo lo que veo mucho en las organizaciones, junto con Martín, con mi socio, es que los colegas van con una idea, pero van con la idea, sin analizar quién la recibe, ¿no? Está preparado, o cómo llegarle, ¿no? Van con la idea, el otro no la
entiende, se la rechaza y no se puede aplicar. Y me gusta mucho esto de cómo vos lo planteás, ¿no? De bueno, yo traté de ver cómo era, traté de darle algo que le sirviera, ¿no? Muchas veces yo veo también colegas que vienen y dicen, bueno, desembarcamos, vamos a implementar, de esto. Y a veces en vez de ir mostrando logros pequeños y dar cuenta de los beneficios que tiene, vienen con un desembarco de un montón de herramientas que después no se pueden manejar, que son difíciles de implementar o lo que sea, porque la cultura las rechaza, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante lo que estás contando, Rosana. Vamos a una primer tanda publicitaria y seguimos conversando con Rosana. Les recuerdo entonces los teléfonos para que manden las preguntas, ya tienen un montón de cosas como para preguntar. El 50 es 31 30 42, 50 31 30 43, disculpen, 30 43. Aquel que haga la pregunta más interesante, más desafiante para nuestros oyentes, para nuestros invitados, se va a llevar el voucher de Sushi Club. Vamos a la tanda publicitaria entonces. Entonces, la conversación con María Rosana Molinos, que es la directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Isidro. ¿Cuáles fueron los principales logros, los principales desafíos y tuviste un logro interesante en esta posición? Mira, como te decía antes, creo que el mayor logro fue poder trabajar con la cultura y con una upgrade de las posiciones y de los perfiles. Es decir, básicamente te puedo decir que había como dos ramas, un área administrativa en donde teníamos muchísimas personas que realizaban esas tareas, y después teníamos el área médica, que bueno, eso va por otro lado, ¿no? El tema cultural con los perfiles administrativos fue muy interesante, como te decía, a partir de poder implementar evaluaciones de desempeño, de poder hacer un proceso de descripción de puestos, de poder hacer un proceso de estructura, organigramas, estructuras, descripciones de puestos, para poder comentarle a la gente. Cuando vos ingresaste no había nada de eso. No, era usos y costumbres, es decir, alguien ingresaba a trabajar a una posición y bueno, alguien que estaba ahí más o menos lo iba guiando en la tarea, pero bueno, esto ¿qué sucede en estas circunstancias? Que se copian comportamientos. Entonces, si vos querés hacer un cambio, es más difícil, porque en realidad la persona está haciendo lo que alguien le dijo que tenía que hacer. Y ese alguien no necesariamente era el jefe, sino era un compañero de trabajo que lo venía haciendo así, y bueno, y así seguía la historia, ¿no? Entonces, a partir de que vos podés sentarte, bueno, cuando haces un proceso de descripción de puestos, cuando te sentás con la gente y le preguntás, decime vos qué haces, y la gente te empieza a relatar tareas, entonces, digamos, esas conversaciones también te llevan a que la gente se ponga a reflexionar, bueno, pero en realidad, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Esto que yo hago? ¿En qué contribuye a la próxima cadena de este proceso de trabajo? Entonces, me parece que eso fue interesante porque de alguna forma lo que hizo fue esto que te decía, bueno, que la gente se siente y se ponga a pensar qué era lo que hacía. Entonces, a partir de ahí, de las descripciones del armado de estructura, de la estructura que teníamos en ese momento, y eso te hace ponerte a pensar, bueno, ¿y qué es lo que necesito, no? Reconvertimos unos cuantos perfiles porque aparecieron funciones nuevas a partir de un proceso de implementación de tecnología en algunas cuestiones del área médica. Entonces las posiciones que antes tenían una tarea administrativa ya había sido reemplazada por la tecnología, entonces teníamos que tomar a esta persona, reconvertir su perfil, siempre tratando de ver qué es lo que tenía para aportar desde su experiencia, desde más que nada su experiencia, porque eran perfiles con un conocimiento formal, te diría de un nivel secundario en general. Así que me parece que eso fue interesante porque nos permitió realmente convertir muchos perfiles, y armamos un área específica de atención al vecino,
un área de turnos, y reforzamos y cambiamos perfiles para un área de facturación, digamos, como que eso me parece que fue interesante, que modernizó, que acompañó la modernización de la gestión por el lado de la aplicación de la tecnología en el área de diagnósticos por imágenes, de reconectar todos, de cuando el médico llegaba se tenía que loguear, y, bueno, un montón de cuestiones que hicieron que tuviéramos que acompañar desde alguna manera, porque de pronto nos encontrábamos con que nos sobraba gente. Claro. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con estas personas? ¿Cómo trabajamos con ellas para que puedan encontrar otro lugar? Me gusta esto que vos decís, porque una de las cosas que siempre se hablan del Estado es que sobra gente, ¿no? Los famosos ñoquis, a veces no ñoquis, pero por ahí que está sobredimensionada la estructura. Y digamos, en la conversación popular, ¿no? Después cada ámbito habrá más, habrá menos, pero digo esto porque hay como una visión de que está sobredimensionada la estructura del Estado, y es interesante esto de poder pensar que hay formas de reestructurar eso, no para despedir gente, sino para reconvertirla, ¿no? Me resulta muy interesante esto que vos decís, para romper con ese mito de que hacer una reforma del Estado implica solamente despedir gente, ¿no? No, pero esto, a ver, esto que vos me decís, Daniel, también sucede en las empresas privadas. Vos tenés una crisis en una compañía, viene el director financiero, en general los financieros son los que te vienen a decir, bueno, mira, hay que hacer una reestructuración, y para ellos, en la cabeza de ellos, es reducción de personal la reestructuración. Por ahí los de recursos humanos, me parece que en esos casos tenemos que poner sobre la mesa nuestros conocimientos profesionales para demostrar que uno puede hacer una reestructuración, una adecuación de estructura sin necesidad de hacer despido masivo. Creo que es más inteligente tomar incluso estas situaciones como una oportunidad para la organización y para las personas que colaboran en la organización. Esto te da movilidad, te da aire, te da nuevas motivaciones, porque cuando vos pones una persona en una posición nueva en donde le estás diciendo, mira, vi todas estas cosas y estas habilidades que vos tenés y me parecería genial en este lugar, es como también que movés un poco la organización y le da aire. Creo que por ahí va. Interesante. Y tengo una pregunta. Todo esto que vos decís, ¿no? Que me sorprende cómo lo contás. ¿Se puede hacer sin una gestión proclive a este tipo de cambios? Desde la conducción del municipio, ponele, ¿no? Bueno, lo que pasa es que esto también, como te decía Daniel, de alguna forma estaba soportado o alineado con una política de recursos humanos que tenía el municipio, ¿sí? No era que nosotros éramos una isla y que en el resto no pasaba nada. Nosotros de alguna forma teníamos ese soporte y teníamos la amplitud para poder tomar decisiones siempre que estuvieran orientados hacia esto. No es lo mismo un área de mantenimiento que el área que teníamos nosotros. Nosotros éramos la secretaría que tenía mayor dotación y teníamos perfiles muy específicos porque el hospital sigue siendo un hospital de alta complejidad, con muchísimas especialidades que en otros lugares no están. Nosotros también teníamos teníamos residentes, había residentes y también trabajábamos con los residentes, con las residencias de diferentes especialidades. Digamos que era un mix muy interesante. Como vos decís, no es que fue todo sencillo, llevó su tiempo, llevó su adecuación, algunas personas pudieron adaptarse con más rapidez, otras con menos rapidez. También hicimos un análisis de las edades de las personas, de las que estaban más próximas a jubilarse, digamos, tener en cuenta todas los perfiles y las posibilidades que podíamos barajar. Algunas personas pudieron ir a trabajar a otros lugares del municipio, y la verdad que la idea era poder
seguir con la misma, es decir, nosotros no hicimos incremento de dotación en el personal administrativo, porque el core de un hospital es el área médica, ¿sí? En este caso el área administrativa te da un soporte. Entonces el foco presupuestario iba a poder sostener el core de este negocio, que era la atención de la salud. Sí. Cuando vos contás esto, la verdad que me parece maravilloso, porque cuando uno habla de, digamos, yo te escucho y escucho a un área de recursos humanos alineada al negocio, ¿no? Entre comillas, llamémoslo acá servicio a la comunidad. Claro, entendiendo por la palabra negocio de lo que se ocupa la organización. Exacto, sí, por eso hago la aclaración. Sí. Y me parece maravilloso porque, y seguramente muchos de los colegas que están escuchando, por ahí se sorprendan, como podemos ver Juan Pablo, que dice, ¿no? Con cómo esto se puede trabajar desde las organizaciones. Por supuesto, yo creo que muy bien vos decías, bueno, hubo un alineamiento entre la conducción y la gestión que hiciste vos. Esto también en una organización privada, si la dirección no está mirando para otro lado o no entiende, ¿no? Hay una contradicción que es insalvable, ¿no? Esto también es cierto, ¿no? Por ahí, en esa organización, 5 años antes no hubieras podido, por ahí, o no hubieras aceptado o no hubieras podido hacer ni la mitad de lo que hiciste. Sí, también tenés que pensar que a diferencia de una organización privada, nosotros teníamos una serie de normativas que son diferentes, ¿sí? Las normativas de las áreas públicas son distintas, digamos, en una área privada vos cambiás una política rápidamente, ¿sí? Tenés consenso con la alta dirección y cambiás una política. Claro. Nosotros quizás para poder teníamos que estar trabajando con un corset también en alguna forma de esta normativa que yo te digo, porque no es difícil, digamos, vos no podés cambiar de un día para el otro, hay todo un proceso distinto, ¿no? Es más complicado. Y te hago tengo 1000 preguntas, pero bueno, me va a pasar lo mismo con Juan Pablo. Seguramente. ¿Cómo jugó acá el rol del sindicato? Ok, mira. ¿Tuviste apoyo? ¿Tuviste obstáculos? Muy cortito. Mira, yo creo que con el sindicato también, en cualquier organización que vos estés, el rol de recursos humanos es un rol bastante delicado con el sindicato, ¿no? Porque estás como jugando en el medio. En este caso, la verdad que me habían dicho, cuando venga el sindicato, y yo decía, bueno, ¿qué puede pasar cuando venga el sindicato? Y dije, bueno, nada, cuando vengan veremos qué es lo que sucede. Y bueno, vino el sindicato, obviamente. Pero la verdad que, bueno, esto también tiene que ver con cuánta experiencia tengas vos en un área de recursos humanos y en el tratamiento con los sindicatos. Si vos, cuando te sentás con un sindicato, pones una actitud, rígida, es poco lo que vas a lograr. Primero hay que escuchar, como en cualquier situación, y después dar propuestas que traten de ser conciliadoras. He tenido situaciones más difíciles que otras, pero la verdad que mi idea siempre fue tratar de conciliar, de que el sindicato entendiera que nosotros no estábamos en contra de ellos, pero que había algunas cosas que no podían ser, ¿sí? Así que estaba el sindicato, pero por ejemplo, nosotros no, en el periodo que yo estuve, no tuvimos ninguna huelga, ni nada de esto, con lo cual el trabajo del sindicato era muy puntual, venían para hablar de una persona, de una situación, y bueno, y trabajábamos sobre esa situación y por tratar de buscarle una solución que estuviera también, como te digo yo, dentro de estas normativas que teníamos nosotros. Pero la verdad que no fue una situación muy compleja con el sindicato. Podría decirte que, nada, yo sabía que estaban,
teníamos de cada servicio un delegado. Quiere decir que podía venir el delegado de enfermería a verme. Yo trataba de tener la puerta abierta todo el tiempo. Entonces podía venir, plantear una situación o venir por otras, digamos, hubieron situaciones de negociaciones, no salariales, porque las negociaciones salariales en un organismo del Estado va por acuerdo, convenio, digamos, no era lo que nosotros estábamos discutiendo. Nosotros discutíamos más sobre la tarea, lo que pasaba con las personas, por qué llegaba tarde, no llegaba tarde, ¿no? Estas cuestiones. Sí, malo, el día a día. La operativa. Bueno, buenísimo. Bueno, te agradezco, María Rosana, muchísimo. Genial. Vamos al tema musical del día y volvemos rápidamente. Gracias. Bueno, seguimos disfrutando de este programa con Juan Pablo Cuntín, que es el gerente de recursos humanos de Backlog, que ahora nos va a contar a qué se dedica. Juan Pablo, un gusto tenerte en el programa. Igual, Daniel, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Juan Pablo, contanos un poquito sobre la empresa, que sé que es una empresa líder en su mercado, pero tal vez mucha gente no la conozca tanto. Bien, sí, la empresa cambió de nombre hace unos años. Antes, era conocida como Ruggero Bacari Asociados, que es parte de una de las razones sociales del grupo, y básicamente a lo que se dedica es a servicios logísticos, vinculados en su mayoría a logística internacional y parte de logística doméstica. Está vinculado a todo lo que es el mundo de comercio exterior, de importaciones y exportaciones, en segmentos distintos en toda esa gama, y a lo cual tenemos diferentes servicios, pero a clientes de todo tipo, desde una área muy grande de lo que es agro, a lo que es multinacionales, a lo que es pymes. Estamos certificados por normas ISO, en fin. Es una empresa que está muy orientada a lo que es el cliente y a lo que nos van pidiendo también los clientes, que no son todos iguales, ¿no? Claro. Y contaba un poquito sobre la historia de la empresa. Me decías que hace muchos años que está en el mercado. ¿Cuántas personas son? Mira, actualmente somos un poco más de 130 personas en 3 razones sociales. La empresa en sí comenzó allá lejos de ese tiempo, hace 63 años, con 4 personas, y se fue reinventando. La verdad que empezó con el sector, el negocio de lo que es despachante de aduana, que sigue siendo uno de los negocios, y después fue creciendo en otras unidades de negocios. También somos parte de una red internacional y tenemos representación de agentes en todo el mundo, lo cual permite rápidamente la logística de punta a punta para lo que es una exportación o una importación, ¿no? Pero, digamos, la empresa fue creciendo y se fue reinventando, pasando de diferentes etapas del país también, distintas regulaciones. A ver, es una empresa que, más allá además de principalmente lo que se dedica, también tiene escenarios en los cuales se van ajustando, porque todas las normativas de lo que es importaciones y exportaciones van cambiando bastante, ¿no? Cada 4 años más o menos a veces, ¿no? Sí, según el gobierno de turno va para un lado, va para el otro. Exactamente. Y Juan Pablo, ¿cuál es la ventaja de contar con un área de recursos humanos en una empresa digamos, de tinte familiar, está ya más profesionalizada, por lo que me contás vos, pero sigue siendo una empresa mediana? ¿Cuál es la ventaja de contar con un área de recursos en una empresa así? Mira, a mí me parece que el factor parecido, en parte yo lo escuchaba a Rosana antes, creo que tiene el valor agregado es seguir siendo funcional al negocio y dar a entender el porqué de las acciones de recursos humanos. Creo que eso es importante. Nosotros somos como áreas funcionales al negocio, pero estratégicamente es importante posicionar
al área de recursos humanos, bueno, como siempre los tópicos de David Ulrich, ¿no? Digamos, y además ser funcional más allá del negocio, estar atento a las necesidades de los empleados. Entonces, yo creo que ir dándole más fuerza y más forma y más lugar y visibilidad a las acciones de recursos humanos es una, digamos, es ganar. Yo creo que el negocio va entendiendo desde la dirección que el por qué sirve, que se escucha el área de recursos humanos y el por qué se van haciendo algunas acciones específicas. Y los empleados mismos también tienen, de alguna manera, van comprando un poco la idea de por qué también sirve tener un área de recursos humanos. No es solamente la parte operativa y administrativa que creo que todas las áreas tienen, terciarizadas o internas, ¿no? Y tengo una pregunta, ¿no? ¿Cómo convences a un directorio, ¿no?, de llevar adelante algunas prácticas de recursos humanos cuando la empresa es una empresa exitosa? De Sí. 4 se convirtieron en 130, les va bien, y vos le hablás de, qué sé yo, distintas prácticas de recursos humanos que habrás implementado, y te dices, ¿para qué? Sí. Si nosotros venimos creciendo, si la empresa va bien. Tal cual. Bueno, eso es parte. Pensemos, te podrían decir, bueno, pensemos en publicidad, pensemos en cómo generar nuevos clientes, pero las prácticas de recursos humanos, ¿por qué me van a aportar? ¿Cómo fue estas conversaciones que seguramente en algún momento tuviste? No, tuve y se siguen teniendo. Yo creo que no todos los casos son iguales. En mi caso, por suerte, el CEO y la dirección va de alguna manera comprando las acciones y obviamente son trabajadas en conjunto. Esto que decís es importante. Yo lo que vi que se fue profesionalizando en distintas áreas yo estoy desde 2014, no solo recursos humanos, sino todo, porque el corazón del negocio ya estaba en la empresa y el know-how de comercio exterior lo tenían. De hecho, los directores son graduados en la empresa cuando en su momento en la Argentina se graduaban los primeros 10 de comercio exterior y no había más. Entonces, tienen mucho seniority, mucha docencia, mucha capacitación, pero claro, cuando la empresa en su historia crece a un volumen importante y el mismo contexto te va demandando otro tipo de estructura y otro tipo de acciones y de agilidad, sí o sí tenés que revisar algunas cosas internas que no meramente tienen que ver con cómo vos seguís manejando el negocio. Entonces, ahí interviene recursos humanos, interviene administración y finanzas a otro tipo de nivel de profesionalización, interviene sistemas, todas las áreas de servicio interno y que tienen que acompañar al negocio desde otra perspectiva, no solamente desde un lugar operativo. ¿Se entiende? Sí. ¿Y cuáles fueron las prácticas que venías implementando, digamos, hasta marzo, ¿no? Porque sí, bueno, tal cual. Te cambió un poquito el escenario, posiblemente. Sí, mirá, nosotros somos, en gran medida, igual somos una actividad esencial, lo cual obviamente esto de marzo, desde ya que lo mencionás por la pandemia, y nosotros seguimos operando en menor medida, por la gran mayoría está en home office, pero también es un capítulo enorme aparte, ¿no? Cómo se adaptó la empresa a lo que es la realidad actual, tanto en cuanto a productividad, escenarios, el funcionamiento de la gente, etcétera. Pero digamos, antes de eso fuimos trabajando con distintas capacitaciones, porque creo que más allá de mejorar todo lo que era el reclutamiento, la atracción, reclutamiento y selección, el tema de capacitación pega de lleno gradualmente en lo que es la parte cultural. Entonces fuimos trabajando con todo lo que es un programa de liderazgo para un segmento de la empresa. Fuimos trabajando con talleres de trabajo en equipo de integración, que fue muy importante. Lo último que empezamos a introducir, que todavía está medio en pañales, es el concepto de agilidad, para poder empezar para poder empezar a pensar distinto y actuar distinto, digamos, ¿no?
Pero bueno, es otro escenario. Pero la gente se presta bien. A ver, como todo, cada uno tiene su mirada, ¿no? Cada empleado tiene su historia, cada empleado tiene su mirada de la situación, pero creo que, digamos, cuando yo creo que la gente se siente protagonista de lo que hace, directamente colabora con el negocio y directamente impacta en el clima laboral. Estoy hablando de lo que es el sentido del día a día, digamos. Cuando una persona, y hemos tenido también lamentablemente casos, creo que como todos, ¿no? Que cuando pierde el sentido un poco de lo que hace, ¿no? Cuando se dice que se rompe el contrato psicológico, es un recurso difícil de reconvertir. Y creo que a nivel recursos humanos uno no puede estar desatento de esas realidades. Uno tiene que tratar de accionar para bien. O sea, es difícil porque mi rol es generalista. Yo estoy en todas las aristas del negocio. ¿Qué significa? Estoy desde la parte soft hasta de la parte hard, metido en temas de compensaciones legales. No solamente trabajo con el talento, pero creo que uno tiene que estar mirando toda la película de la situación. Bien. Y tengo una última pregunta y ya nos vamos a la última tanda. ¿Cuáles fueron los cambios que aparecieron del rol de recursos humanos a partir de la pandemia? Uh-huh. Bueno, es una pregunta importante. Yo lo que creo es que desde nuestro lado también tratamos de trabajar bastante con los jefes, con los líderes, que era algo que veníamos haciendo, pero me parece que el escenario actual obligó a acelerar cosas que no tenés más espacio para dejarlas, ¿no? O sea, me refiero al lugar de la comunicación, al registro y a la interacción con tus recursos, porque ya no los tenía, ya el escenario actual en su mayoría de los casos no te permite ver a la persona cara a cara. Entonces, eso y el monitoreo también de la productividad, ¿no? Porque, digamos, la productividad es parte del día a día y es fundamental para el negocio y para que todos comamos y vivamos. Entonces, ¿cómo seguir haciendo un recurso y que la gente trabaje y siga haciéndolo a distancia, mucho más orientado a objetivos, sin tanta directiva de los jefes al no estar físicamente, y motivados también. Esa parte de motivados es difícil porque, digamos, uno no está alejado de un contexto, y la pandemia tiene afectados, tiene familias, uno está trabajando con los hijos en la casa, es difícil organizarse, tiene que tener reuniones. A esta altura todo el mundo está saturado de las reuniones. Está desmotivado por no poder ver a su círculo social libremente, por no haberse tomado vacaciones en muchísimos casos. Entonces, levantaste la mano. Exacto. Sí, necesito unas vacaciones urgentes. Bueno, entonces todo eso, uno no es una máquina, no puede nunca dejarlo de lado a la hora de evaluar la productividad. Al menos hablarlo y saber que está. Seguro. No sé si, yo lo que les metía siempre a los jefes, yo no sé si ustedes van a poder resolver todos los problemas, no se comprometan a resolverlos cuando hablen con la gente, pero al menos escúchenlos. Claro. Porque solo el hecho de poder brindar un canal a un empleado y dejar esa posibilidad de escuchar empáticamente en serio a lo que le pasa al otro, ya es bastante. Ahora, si el otro te pide, para yo estar bien, necesito un dragón, bueno, si vos le decís que vas a comprar un dragón, te comprometés a decirlo. Es un problema. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Vamos a la última pausa, la tanda publicitaria, y seguimos. Ya tenemos nuestra pregunta del día, así que, bueno, seguimos con la tanda y volvemos enseguida. Bueno, seguimos acá con dos invitados de lujo, Juan Pablo Putin y María Rosa Molinos. Les voy a hacer, la pregunta del día es para
para Rosana, pero también perfectamente después puede darnos alguna opinión Juan Pablo. Dice Luis de Tigre: hay mucha resistencia al cambio en mi empresa. ¿Cuál es la mejor forma de abordar una transformación con los empleados? ¿Cuáles son los beneficios que primero les presentaría para sumarlos al proyecto? Una muy amplia, pero tratemos de sintetizarlo, a ver cuáles serían las 2 o 3 cositas que le dirías, y después se lo vamos a preguntar también a Juan Pablo. A ver, la resistencia al cambio está en todas las organizaciones, digamos, que no sienta que es la única organización en la que él trabaja que esto sucede. Yo creo que lo primero, como decíamos antes, es poder orientar, darle sentido al cambio y que la gente entienda que este cambio, cuál es el lugar que va a ocupar en el proceso, qué va a pasar después. Empezar, más allá de poder empezar con alguna metodología que existe para procesos de cambio, yo creo que lo primero que hay que hacer es mostrarle a la gente que este cambio lo va a beneficiar de alguna manera. Cuando hablo de la gente no hablo solo de los empleados, sino también, obviamente, de los líderes, como decía recién Juan Pablo. Me parece que los líderes tienen que ser nuestros socios en esto. Si los líderes realmente están convencidos que este cambio, esta transformación de la organización va a ser beneficiosa para ellos, para la organización, para el negocio, tenés como ya ganado un montón de camino. Y o la organización puede lograr el estado deseado futuro, ¿sí? Que podríamos pensar que es un proceso de cambio. Yo creo que si la gente no está convencida y los líderes no están convencidos, recursos humanos poco va a poder hacer en eso. Digamos, vamos a querer ser, con la voluntad no vamos a lograr mucho, nos vamos a sentir bastante frustrados, ¿no? Si no estamos todos en el mismo barco, me parece que es difícil. Buenísimo, Rosana. Juan Pablo, ¿qué le dirías a Luis? Sí, habla primero, si mal no entendí, de resistencia al cambio de la empresa, ¿no? Sí, que observa mucho eso en la empresa de él. En la que está. Bueno, habría que ver realmente, falta un poco más de información, porque habría que ver qué tipo de resistencia está hablando, pero alineado un poco a lo que dice Rosana, porque, digamos, proponer beneficios o acciones sin saber bien orientada a la resistencia, a veces los beneficios es una palabra muy, muy de moda y las acciones, incluso muchas multinacionales. Beneficios, disculpame, me parece, ver si, que no es beneficios en términos de beneficios de ventajas del cambio, me parece. Okay. Está bien pensado así. En todo caso, digamos, tal cual, a ver, los cambios a veces en las organizaciones son graduales. Cuando una empresa tiene una resistencia al cambio, generalmente parte de la cultura organizacional que está marcada y donde se comanda desde arriba para abajo. Pero la cultura se hace desde todos. Entonces, cuando uno tiene que hacer cambios culturales, nunca tienen que ser de golpe. Y tienen que estar realmente contextualizados a largo plazo y en un escenario en el cual ya los pequeños cambios son grandes logros. Entonces, obviamente tiene que haber actores que se hagan cargo de llevar a cabo esas acciones, y siempre tiene que haber alguien del directorio o quien toma decisiones importantes que vayan comprando esa posibilidad de cambios. Entonces, obviamente en el medio hay una negociación para que ese escenario se produzca. Entonces, en ese matiz se van demostrando los logros, digamos, empíricamente. O sea, ¿qué escenario vos tenés y qué cambios fuiste logrando en ventaja de la organización? Siempre es así, digamos. Uh-huh. Los cambios tienen que ser también comprados por la empresa, por quien comanda la empresa. Si no, es muy difícil que tengan un buen asidero. Seguro. Bueno, y les hago la pregunta que venimos haciendo últimamente a todos los invitados, ¿no? Y un poco las circunstancias que nos están atravesando en este momento nos obligan a pensar, que es la pospandemia, ¿no? ¿Cómo va a ser el trabajo? ¿Cómo va a ser la vuelta al trabajo? Si bien ustedes son actividades esenciales y no lo han notado mucho, pero
digamos, ¿cómo imaginan que todos los cambios que se han dado a nivel social, empresarial, cómo van a continuar después de la pandemia? Si querés empezar, Juan Pablo. Sí, yo lo primero que te diría, creo que el escenario post pandemia, salvo que salga una vacuna efectiva mediante, no sé en qué plazos, tiene que primar la seguridad. Digamos, si las actividades vuelven antes de que el virus esté erradicado, y eso depende a veces de cada organización, cada negocio, más allá de la ley de home office, que bueno, tiene sus aristas controvertidas, si es que sale efectivamente al final al 100% o no, pero digamos, la seguridad es importante, y la seguridad es un elemento grande, pero me refiero a las medidas de seguridad de los empleados, proveer barbijos, proveer alcohol en gel, distanciamiento, separación entre las islas. Eso es lo inicial. Sí. Y cuando eso se termine, ¿no? Sale la vacuna, ¿cómo va a ser el trabajo? ¿Va a ser lo mismo? No, ¿Ustedes están haciendo home office? ¿Van a seguir manteniéndolo? No. Yo creo que muchas empresas ya, de hecho, lo han anunciado. Hay varias empresas que han decidido establecer el home office como práctica habitual. Creo que varias van a ir en base a ese camino, pero hay que ver. Lo que sí, por ejemplo, también veo ya al corto plazo, más allá del agotamiento mental que hay, la tecnología ha encontrado un lugar que antes no había. Y también en cambios mentales de la gente. Por ejemplo, hacer una reunión en Zoom, creo que es una práctica que va a llegar para quedarse. Antes a veces perdías mucho tiempo en productividad, en viajes, en la previa a la reunión, entre el café, la media luna, la presentación del PowerPoint, digamos, ¿no? O sea, no implica que también hay que ser productivo en las reuniones de Zoom, pero o la tecnología que se use, pero digamos, me parece que también las empresas han empezado a entender que se puede seguir haciendo la utilización de este tipo de tecnologías para reuniones. Eso es algo. Bien, muchísimas gracias. Y María Rosana, ¿cómo lo ves vos? A ver, en principio comparto lo que dice Juan Pablo. Yo también lo que estaba pensando es cómo, digamos, esta pandemia nos mostró que algo tenía que cambiar, ¿no? Como que pareciera ser que en el mundo futuro me da la sensación que vamos a vivir muchas pequeñas revoluciones a lo largo del tiempo que nos van a obligar a tener que hacer cambios constantes. Respecto al trabajo, me parece que la tecnología, como el tema que traía Juan Pablo, o la inteligencia artificial, nos va a obligar a que cada uno de nosotros pensemos en cómo vamos a estar trabajando, ¿no? Siento que en algún momento vos estudiabas para ser contador y eras contador toda tu vida. Me parece que esto también, porque durante la pandemia todos hemos aprendido a hacer cosas que nunca pensamos que íbamos a hacer, desde las cosas más cotidianas a las cosas más complejas. Con lo cual me parece que algo que va a dejar la pandemia es la posibilidad de reflexionar cada uno de nosotros respecto a cómo podemos ir reconvirtiéndonos, porque el mundo va a ir cambiando muchísimo más rápido. Las tecnologías van a empezar a ocupar lugares que hasta antes no tenían. Hay muchísimos perfiles laborales que van a tener menos espacio. Entonces, ¿cómo poder trabajar desde ahí? ¿Cómo lo que uno es hoy puede no serlo mañana? ¿Cómo puede ser los chicos que hoy se están graduando en la universidad? ¿Qué organizaciones van a tener? Digamos que yo lo veo como, por un lado, con ciertas seguridades y recaudos, como dice Juan Pablo, pero también lo veo como un inmenso interrogante. Sí. Y creo que nos vamos a ir dando cuenta de la situación cuando estemos, esto es como armar un avión en vuelo, ¿sí? Estamos armando y nos vamos a ir viendo. Es así, yo lo veo como más interrogante, más incertidumbre. Me gustó lo de armar el avión en vuelo. Bueno, un lujazo, les agradezco muchísimo, ha sido un programa excepcional. Ya post pandemia esperemos poder tenerlos de vuelta para ver qué pasó. Nos despedimos entonces de ustedes, muchas gracias por compartir sus experiencias y nos despedimos también de los oyentes, les agradecemos siempre estar ahí y participar del programa.
Hasta la semana que viene.